Entonces, que la adquisición del lenguaje parece permitirnos una mayor profundidad en nuestros pensamientos. La meta del lenguaje es la comunicación con lo que secundariamente contribuye al enriquecimiento de las relaciones humanas. Entonces, a través del lenguaje nosotros podemos comunicarnos, expresarnos, ¿ok? Y pues de ahí esto contribuye a la relación con el otro. Está el trastorno del lenguaje. Existen varios trastornos del lenguaje. Por ejemplo, tenemos la audiomudez. Es una alteración del lenguaje que supone la incapacidad para sin presentar alteraciones auditivas o intelectuales. Tenemos también el retraso simplemente del lenguaje, que es la alteración del lenguaje que se manifiesta con un retraso en el desarrollo normal del mismo. Y así tenemos la sordumudez, la disfernia, la afasia, como trastornos del lenguaje. La afectividad es el modo en que nos afectan interiormente las circunstancias que se producen a nuestro alrededor. Esta está constituida por un conjunto de fenómenos naturales o de naturaleza subjetiva, mejor dicho, que suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interno que se mueve entre dos polos opuestos, o sea, entre el agrado o el desagrado, entre la alegría y la tristeza, o la atención y la repulsión. Características de la afectividad. Esta se caracteriza por ser subjetiva, es trascendente, es comunicativa. La subjetiva no es observable fuera del individuo, pero sí que se puede ver en sus demostraciones como la risa y el llanto. La trascendente influye en otros aspectos de la personalidad y es influida también por ellos, o sea, la persona de algún modo es un rasgo de su personalidad, ¿no? Es comunicativa, es en sí una forma de comunicación con el medio. Tipos de estado de ánimo más relevantes. Entre estos tenemos el eutímico, que es el estado de ánimo normal. Tenemos el deprimido, que es el estado de ánimo bajo, como la tristeza, el disfórico, que es un estado de ánimo desagradable, con predominio de la sensación de malestar. La irritabilidad, que fácilmente es estar enojado, ¿no? que fácilmente se enoja. El expansivo es la ausencia de control sobre las expresiones de los propios sentimientos, con detención a la... son este tipo de personas que de repente son, si se sienten contentos o están alegres, son muy efusivos, ¿no? Y son así expansivos. La sensopercepción es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. Percibimos lo que nos rodea e interpretamos el mundo gracias a nuestros sentidos, que transforman las señales electromagnéticas recibidas y la transmiten como impulsos nerviosos a los centros neuronales, ¿no? De procesamiento sensorial, como procesos de transducción, por decirlo así. La interpretación que hacemos de los estímulos que percibimos no es neutral, ni se basa únicamente en las características físicas de lo que nos rodea. Nuestras expectativas, creencias y conocimientos previos influyen en cómo percibimos finalmente un objeto o un fenómeno concreto. Entonces, la sensopercepción es, por tanto, un proceso en el que concurre el procesamiento sensorial y el perceptivo, necesarios ambos
para que podamos configurar una realidad coherente y accesible. Alteraciones de la sensopercepción aparecen con más frecuencia en las fases moderadas y avanzadas de las demencias, bajo la forma de alucinaciones. El paciente percibe con toda seguridad cosas que los demás saben que no existen, ¿no? En función del órgano sensitivo, como el que perciben las alucinaciones, pueden clasificarse en visuales, donde el paciente ve personas, ve objetos o animales en su alterador o encima de su cuerpo, o sea que no desaparecen al abrir la luz, ¿no? Sino que, ay no, que le salen, alucina con que alguien está golpeando, con que alguien se le viene encima, o que hay una persona parada allí. Auditivas, el paciente oye voces, música, conversaciones, ruidos que no existen. Entonces dice, son de este típico que te dicen, ¿estás escuchando? Y no pasa nada. La olfatorias, el paciente percibe olores que no existen y en general son desagradables. El táctil, el paciente nota sensaciones que no existen para los demás, tales como que le corren bichos por debajo de sus pies, que le pellizcan, que le estiran los pies o que le dan empujones. El gustativo, el paciente nota alteraciones en el gusto que no son percibidas por otras personas, como a saborear, y los sabores son desagradables. O sea, prueban algo y no que le colocaron algo, o te dicen, no, le colocaron vinagre, o le colocaron aceite, o sabe horrible, y la otra persona lo prueba y está bien, está normal, ¿no? Entonces, bueno, esas son una de las alteraciones de la sensopercepción. Juicio. El juicio es la capacidad que tiene un individuo de asociar ideas para sacar conclusiones específicas de ciertos eventos que ocurren. El juicio en sí emite una sentencia dependiendo de las experiencias previas del individuo. Para poder emitir juicios se deben tener una clara capacidad de simbolizar, para poder representar mentalmente los objetos y situaciones del medio externo y viceversa. Existen dos tipos de juicios. El juicio crítico se refiere a la capacidad que tiene el individuo de interpretar y darle características a los objetos personales y situaciones. Por ejemplo, al describir las características de un objeto como un árbol, primero de notar las ideas de qué es un árbol. Posteriormente, describir su tamaño, color y otras características en cuanto a su forma. Otro ejemplo podría ser juzgar el comportamiento específico de una persona allegada con base a la observación y deducción. También tenemos el juicio de realidad. Es la capacidad que tiene el individuo de interpretar lo que es real de lo que no es real, ¿no? O de lo que se diferencia esta realidad. Lo que proviene del mundo interno o externo. Por lo general, las personas que pierden el juicio en realidad tienen episodios psicóticos, ¿no? Como tienen una alteración de la realidad. Bien, las alteraciones del juicio y el raciocinio. Juicio debilitado y el juicio desviado de la realidad. Entonces, el juicio debilitado es la disminución de la capacidad de analizar un suceso específico debido a factores intelectuales o deterioro cognitivo. Como en la demencia, las incapacidades intelectuales también pueden aparecer en trastornos afectivos con episodios graves, ¿no? O alteraciones del pensamiento, es típica en las depresiones melancólicas. El juicio desviado, cuando el juicio está claramente afín
con ciertos eventos con carga afectiva grave, por lo que el paciente solo evalúa esos eventos en especial, dando poca importancia a todos los eventos que están sucediendo. El juicio desviado de la realidad no puede distinguir lo real de sus pensamientos o percepciones. Esta alteración es típica en los trastornos psicóticos. Anulado. El juicio anulado, el juicio disgregado y raciocinio. Ahora bien, el juicio anulado es la pérdida total de la capacidad de juicio. Esto se presenta más que todo en alteraciones severas de la conciencia. El juicio disgregado es una ausencia de la capacidad de analizar los sucesos por una desorganización franca de los conceptos, o el paciente analiza de una forma muy bizarra y errada los sucesos de una forma casi disparatada. El raciocinio. El raciocinio nos habla de la interpretación de refranes que traten que tratan de asociar diferencias y similitudes, ¿no? Ponerles problemas específicos que tengan que resolver. De esto se concluiría si el raciocinio es adecuado o no. Inteligencia. Para William Stern, la inteligencia es la capacidad de adaptar el pensamiento a las necesidades del momento presente. Para Coyle y Coffa, la definen como la capacidad especial para adquirir conocimientos nuevos. Para Wechsler, cuya escala de valoración es la más utilizada, en la actualidad dice que la inteligencia es la capacidad conjunta o global del individuo para actuar con una finalidad, para pensar racionalmente y para relacionarse de forma afectiva con el ambiente. La escala de Wechsler es la más utilizada en la actualidad para medir la inteligencia. En conclusión, podemos decir que la inteligencia no es algo estático. Desde el nacimiento se va desarrollando de forma rápida hasta la adolescencia. Luego se estabiliza, aunque sigue mejorando en algunos aspectos, y a partir del paso adulto anciano se inicia un deterioro o declive intelectual, ¿no? Piaget afirma que los primeros años de vida son fundamentales para la maduración posterior, tanto de la inteligencia como de la personalidad. Describe varias etapas en el desarrollo intelectual: la sensomotora y representativa, la de operaciones concretas y de las operaciones abstractas, para pasar finalmente al pensamiento racional del adulto. La inteligencia no es solo la puntuación que se da del coeficiente intelectual o del coeficiente de inteligencia, sino la capacidad global del sujeto para adaptarse a la vida, lograr sus objetivos con éxito, acoplarse al ambiente y a los que lo rodean, y obtener de sí mismo aquello que quiere obtener. Entonces la inteligencia va más allá de lo que es el coeficiente intelectual, de lo que es ese nivel superior de inteligencia, ¿no? Sino que es esta capacidad que debemos desarrollar los seres humanos, como es la inteligencia emocional, esa inteligencia para podernos adaptar, ¿no?, a los cambios constantes de la vida. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual o retardo mental no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades y síndromes que tienen en común una limitación del nivel intelectual que impide o dificulta desde la infancia o la adolescencia el funcionamiento normal de la persona en su entorno familiar, social y laboral. Entonces, la discapacidad intelectual es aquella que no le permite al individuo seguir avanzando, ¿no? Y le genera entonces dificultad para el funcionamiento.